Somos una iglesia integral. Nuestro propósito es llevar las palabras de Jesús a todo el mundo. Vivimos para adorar, alabar y exaltar el nombre de Jesús. Acompáñanos y vive en plenitud la vida verdadera, compartiendo mensajes de vida y fe que te llevarán más allá de lo que nunca imaginaste. Únete, ven con tu familia y experimenta con nosotros el inagotable amor de Dios, un amor que nos ha salvado y nos ha hecho libres. Somos una iglesia, somos una familia, somos la Gran Comisión. Bienvenidos. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Buenos días, Señor Jesús. Una palabra edificante y poderosa, para que empiece un día en la presencia y el poder de Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Adrián Urgilés y estamos, por gracia del Señor, pastoreando en la ciudad de Bucaramanga. Déjame decirte que los felicito por tener y estar realizando los devocionales. Los devocionales implican tener disciplina y eso es muy bueno, pero tener una vida devocional implica tener compromiso, amor, determinación y entrega hacia el Señor. Dice la Biblia en Proverbios 8, 17 y 18: yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Qué hermoso es saber que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ama y anhela que estemos con Él. Dice la palabra: yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Qué mejor condición que encontrarnos con el Señor temprano, ¿verdad? Por eso te motivo a que no solo hagas un devocional que implica disciplina, sino tenga una vida devocional que implica compromiso, amor, entrega y pasión. Ten una vida devocional y encuéntrate con el Señor todos los días. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y adelante. Dios estará contigo, Dios te respaldará y no te dejará solo. Recuerda, Él ama a los que le aman y le encuentran los que temprano le buscan. La Gran Comisión trae un mensaje de Dios para ti. Edifica tu fe con estas palabras de vida, victoria y poder. La Gran Comisión, llevando las palabras de Jesús a todo el mundo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana para alabar al Señor, para darle gracias por su bendición. Quiero recibirte en esta mañana dándote un cordial saludo. Gracias por levantarte, por despertarte en esta mañana para alabar el nombre de Dios. Y quisiera que comenzáramos este día en oración. Quiero pedirte que por favor inclines tu rostro ahí donde estás, que cierres tus ojos y que invoquemos la presencia de Dios. Quiero que comencemos en oración dándole gracias a Dios por sus maravillas, por las bendiciones que nos da cada mañana, por las cosas que Él nos ha permitido hacer, por las bendiciones que nos tiene reservadas para este día. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú nos acompañas, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, tú vives en nosotros, Padre Santo. Gracias porque tu Santo Espíritu está de entre nosotros y nos guía en cada mañana, Dios Todopoderoso, para seguir tu voluntad, para hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso, para hacer lo que a ti te agrada, Padre. En esta mañana queremos humildemente invocar tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Sé tú tomando el control de esta mañana, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, Padre. Guíanos, Señor Dios Todopoderoso, porque queremos ser semejantes a Jesucristo, Señor Dios mío. Que el rostro, el carácter de Cristo sea manifiesto cada día más y más en nuestras vidas, Dios Todopoderoso.
oramos por las familias, oramos por las personas que están preparándose para ir a su trabajo, oramos por las personas que están en búsqueda de trabajo, Dios Todopoderoso. Oramos, Dios Todopoderoso, por aquellas personas que están buscando la sanidad espiritual, la sanidad física, Padre Santo. Y gracias porque en ti hay respuesta, Señor. Gracias porque tú nos guías en esta mañana, Dios Todopoderoso. Y hoy queremos alabar y honrar tu nombre. Amén y amén. Bueno, muchas gracias al pastor Oscar y a la iglesia de la Gran Comisión en Bogotá por permitirme llevar el mensaje en esta mañana. Es para mí un honor el tener el privilegio de llevar este mensaje a ustedes, de presentarlo. Y yo quiero comenzar este mensaje compartiéndoles una historia que le sucedió a una de mis sobrinas. Ella tuvo la oportunidad de asistir a un retiro espiritual en el año 2017. Esta actividad fue organizada para jóvenes con el objetivo de que ellos tuvieran un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor. Todos los jóvenes llegaron a una finca con una casa muy grande en la cual había un terreno enorme, que había una colina, había un cerro. Todos los reunieron en la casa y les dijeron, bueno, prepárense, la primera actividad tienen que estar con ropas muy cómodas para que puedan realizar una actividad física, que no se sientan cohibidos, que puedan moverse. Los reunieron a todos afuera en el terreno, los pusieron en un grupo. Hasta ahí todo iba bien, ellos estaban completamente calmados. Luego los organizaron en una fila india y les vendaron los ojos. Ahí, bueno, las personas empezaron a sentirse un poco intimidadas, pero pues todo iba bien porque ellos sabían quién estaba delante, quién estaba detrás, ya estaban familiarizados con el grupo, podían escuchar las voces de las personas que estaban alrededor de ellos. Entonces luego les pidieron que empezaran a caminar. Había un líder, una persona que los guiaba y les decía qué era lo que tenían que hacer. Aquí hay un hueco, tengan mucho cuidado, levanten el pie. Entonces ellos estaban siguiendo las instrucciones de la persona que los estaba guiando. En este momento estas personas, los jóvenes, estaban tranquilos. Hasta que en un momento dado, un líder tomó a mi sobrina por el brazo y la separó del grupo y le dijo, ahora tienes que llegar a la meta. Y no volvió a hablar más y la dejó sola. Ella se quedó en ese momento, sintió miedo, se sintió atemorizada, ya que el camino era desconocido. Ella no sabía cómo hacía para llegar a la meta, no sabía dónde estaba esa meta. Y el guía, la persona que la estaba guiando, no estaba ya más con ella, ya había perdido su guía. Nadie le podía decir los peligros a los que ella tenía que enfrentarse, los problemas que encontraría en el camino. En este proceso de búsqueda del camino, ella se cayó varias veces y tenía ya sus rodillas maltratadas. Ella comenzó a escuchar que muchas personas alrededor de ella, muchos jóvenes, adolescentes, empezaron a llorar, empezaron a quejarse, empezaron a decir que por qué estaban en esta actividad, que por qué no les tenían los ojos vendados, que por qué nadie los estaba guiando. Muchas personas empezaron a tener sentimientos de inseguridad, de vacíos, de soledad, y muchas cosas que estaban guardadas en sus corazones pudieron salir a la luz. Muchos de estos jóvenes también se rindieron, ya que se sintieron desmotivados porque nadie los estaba guiando, no sabían qué camino tomar, no sabían qué dirección tomar. Mi sobrina pensó en rendirse en un momento, pero ella dijo, si mi líder me dijo que había una meta, yo quiero llegar a esa meta. Y empezó a caminar, a buscar esa meta, a tantear dónde era el camino. Se cayó varias veces, no fue nada fácil. Sin embargo, finalmente ella llegó a un sitio donde habían 2 cuerdas. Ella empezó a seguir las cuerdas. Había una cuerda gruesa y una cuerda delgada. Cuando ella tomó la cuerda gruesa, el camino por el que ella estaba empezando a caminar era un camino suave, un camino liso. Y luego ella trató de caminar con la cuerda delgada, y en el camino era más accidentado, el terreno era mucho más accidentado, y ella se cayó, perdió el equilibrio. Ella se detuvo
Y en sus palabras ella me dijo que había hecho el costo-beneficio. Y se dijo, si me voy por la cuerda gruesa, el camino es plano. Pero esto es como engañoso, aquí hay como gato encerrado, aquí hay algo que está pasando. Entonces decidió tomar el camino con la cuerda delgada. ¿Qué fue lo que pasó? Al principio el camino fue accidentado, pero como estaba siguiendo la cuerda, después el camino se hizo mucho más suave y ella pudo llegar a la meta. Ya estando en la meta, ella le quitaron la venda y ella pudo observar todo el plano, lo que estaba pasando. Y se dio cuenta que en este ejercicio las dos cuerdas llevaban a la meta. Con la cuerda delgada el camino era accidentado al principio y después se hacía mucho más suave. El camino fue muy fácil. Con la cuerda gruesa era todo lo contrario. El camino parecía sencillo al principio, pero al final era un camino más accidentado. Ella también pudo ver que muchas personas, muchos jóvenes, se rindieron, desistieron de seguir el camino, de buscar esa meta, porque no tenían un guía, no tenían una persona que los guiara, y esto les hizo abandonar. De igual forma, el apóstol Pablo nos dice en la letra a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos menciona lo que es el ser guiados por el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo, su presencia en nosotros, lo que nos da esa garantía, esa certeza de que somos hijos de Dios. Sin embargo, al leer este pasaje, lo primero que tenemos que preguntarnos, o una de las primeras cosas que nos podríamos preguntar es, ¿quién guía mi vida? ¿Cuál es mi motivación? Cuando nos concentramos en la palabra guiados, esto nos lleva a revisar nuestro corazón para darnos cuenta qué es lo que nos está guiando, qué es lo que nos motiva. A veces somos motivados por la gente, somos motivados por las emociones, por nosotros mismos, por nuestros sentimientos. Sentimientos que en muchas ocasiones son errados, porque no han sido pasados por el filtro de la palabra de Dios. No tienen una perspectiva correcta, no tienen una perspectiva divina. El objetivo en nuestras vidas es que seamos guiados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Esto nos dará una seguridad, una garantía de que estamos caminando por el buen camino. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hay en nuestros corazones? Yo siempre he creído que se necesita de mucha humildad para reconocer que no somos perfectos, que en ocasiones estamos equivocados y vamos por el mal camino. En ocasiones es necesario hacer un alto en el camino, para observar cuál es el fruto que estamos llevando, cuáles son las situaciones más comunes o recurrentes que nosotros encontramos en nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean. Cuáles son las situaciones, las reacciones frente a las diversas situaciones de la vida. Esto nos permitirá observar, actuar, analizar las diferentes situaciones que encontramos y, si es necesario, corregir nuestro camino y actuar. El objetivo sería encontrar la respuesta a la pregunta: ¿quién guía mi camino? El apóstol Pablo igualmente en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había abandonado completamente su voluntad en las manos de Dios, y ya no era él quien dirigía su vida, sino el Señor mismo. Como Pablo, hoy podemos enfocarnos en conocer más del Señor, saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad en nuestra vida, cuál es el propósito para el cual Él nos ha llamado. Para poder someter nuestras vidas a Dios, necesitamos conocerle.
Para someter nuestras vidas al Espíritu Santo, para ser guiados por Él, necesitamos conocerle, necesitamos tener una relación, una comunión más profunda, entrar en intimidad con Él. Es una relación que va mucho más allá de una simple declaración: yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo creo en Dios. No, es algo que va mucho más allá de una simple oración, de simples palabras. Eso significa abandonarse completamente a Él. ¿Cómo? Yo puedo darle mi vida a Cristo y después de haber aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ser salvo. Pero sin embargo, puedo también decidir vivir una vida sin propósito, apartado de su voluntad. Lo acepto, soy salvo, pero no vivo como Él quiere que yo viva. Y de esta forma no soy guiado por Él y no experimento su voluntad en mi vida. También puedo tomar de otra forma la decisión de abandonarme completamente a Él, de dejarme guiar, de permitir que mi vida sea guiada por el Espíritu de Dios. Y para ello necesitamos conocerle de tal forma que no caigamos en el error de creer que somos guiados por Dios cuando en realidad somos guiados por nosotros mismos. En otras palabras, necesito conocer la Biblia, necesito conocer a Dios, necesito leer su palabra, entrar en comunión con Él para poder encontrar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. El leer la Biblia, el tener esos tiempos de comunión, de lectura, de estudio, de meditación en la palabra de Dios, me traerá la sabiduría necesaria para actuar en cada momento y dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Hay una diferencia entre ser guiado por Dios o por el Espíritu Santo y ser guiado por mí mismo. Me explico. Yo puedo ser una persona buena, puedo ser una persona generosa, puedo ser una persona que siempre está ayudando a los demás, está siempre preocupada por las otras personas, estoy dando mi vida para el servicio de las otras personas. Pero sin embargo, lo que hay en mi corazón no es guiado por Dios, porque estoy buscando el ser aceptado por las personas, el ser amado por mis semejantes, que las personas me den cierto reconocimiento. Y en este caso soy yo el que estoy buscando, dando el buen fruto, pero para mi propio beneficio. Sin embargo, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, podré experimentar nuevas cosas, podré experimentar nuevos cambios, podré ser generoso con las personas, pero el fruto será diferente en mí y en las personas. Hay muchas personas, muchos famosos que crean asociaciones o que dan sumas de dinero importantes a obras caritativas. Sin embargo, esas personas o buscan reducir impuestos o que sus nombres sean recordados, que sean barrios o calles o parques nombrados con su nombre para tener un reconocimiento. Están buscando darse la gloria a ellos mismos y no están buscando la gloria de Dios. Otro ejemplo, un predicador puede tener el mejor mensaje, puede tener las mejores ilustraciones, la mejor entonación, puede utilizar las frases más hermosas, los ejemplos más concretos, puede ser una persona completamente clara, precisa en sus explicaciones, las personas pueden ser conmovidas por el mensaje que él está predicando. Sin embargo, si esta persona no es guiada por el Espíritu Santo, no es guiada por Dios mismo, habrá una diferencia en las personas. ¿Por qué? Porque no habrá fruto. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las personas cambian. Las personas cambian su forma de ser, hay un fruto diferente, hay una manifestación diferente, algo duradero, algo se produce en el interior, en el ser de cada persona que escucha ese mensaje. Para poder decir que yo le doy el control al Espíritu Santo, necesito saber quién es Él. Déjame decirte que el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Y el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios,
Tenemos que reconocer que Él es soberano, que Él está por encima de nosotros, que Él tiene una voluntad y su voluntad se cumple, que nosotros estamos al servicio de Él y no Él al servicio de nosotros. Muchas veces confundimos estas cosas y no nos damos cuenta que es Dios y no yo. Primero Él y luego yo. Y yo estoy al servicio de Dios. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo el Espíritu Santo daba órdenes, y las personas, los discípulos, las personas que se dejaban guiar, que estaban guiadas por el Espíritu Santo, simplemente obedecían. Estas personas reconocían la soberanía de Dios. El Espíritu Santo daba órdenes y ellos actuaban de acuerdo a las órdenes del Espíritu Santo. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio por que el Evangelio de Jesucristo fuera predicado, para que muchas personas pudieran conocer esta palabra. Ellos estaban dispuestos a obedecer, porque ya no era ellos actuando, era el Espíritu Santo actuando por medio de ellos. Cuando yo reconozco a Dios como mi Señor, como mi Salvador, cuando le doy esa soberanía, declaro esa soberanía en mi vida, cuando leo su palabra y me dejo transformar por ella, es mucho más sencillo, porque dejo que el Espíritu Santo actúe en mí. Cuando yo empiezo a leer su palabra, empiezo a meditar en ella, a memorizar pasajes bíblicos, a cantar, a alabar al Señor, a buscarlo, a declararlo siempre en todas mis tareas cotidianas, en mi vida cambia. Ya es el Espíritu Santo el que empieza a hacer la obra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, vemos una historia extremadamente interesante sobre el ser guiados por el Espíritu Santo. Algunos discípulos se encontraban con Pablo en la casa de Felipe, y en este momento llega el profeta Agabo. Eso lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 11. Dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto, el profeta Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Es una historia preciosa. En esta historia podemos ver dos tipos de personas, o dos tipos de actitudes: cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y cuando nos dejamos guiar por la situación. Las personas que se encontraban alrededor de Pablo, al escuchar lo que el profeta Agabo acababa de decir, le insistieron a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Ellos estaban siendo guiados por las emociones, por el temor, por el miedo. Ellos no querían que Pablo sufriera, lo amaban. Bueno, y es normal lo que ellos estaban pidiendo, porque se necesita, cuando tú tienes la cabeza en el puesto, cuando tienes tus cinco sentidos en orden, cuando tu mente y tu corazón están en orden, tú no quieres que las personas que amas sufran, o no quieres que ninguna persona sufra, no quieres causarle dolor a nadie. Sería ilógico desear lo contrario. Y estas personas querían exactamente lo mismo por Pablo, no querían que él sufriera, pero ellos estaban siendo guiados por la situación, por el temor, por el miedo. Y Pablo, por el lado contrario, él estaba guiado por el Espíritu Santo. Y él sabía que el Espíritu Santo quería que él fuera a Jerusalén. Cuando lees el pasaje, no vemos la palabra sí. La persona que lleva este cinto, la persona dueña de este cinto, sube a Jerusalén. No hay el sí, el condicional. Él dice: esta persona, la persona que es dueña de este cinto, esto es lo que le va a pasar. Las personas que estaban alrededor de Pablo no buscaron conocer la voluntad de Dios.
¿cierto? Se dejaron llevar por el temor, pero no dijeron, Espíritu Santo, Señor Dios, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Pablo tenía muy claras las cosas. Y es muy importante cuando leemos este pasaje, cuando somos confrontados, porque si nos quedamos solamente en este pasaje, nuestra visión puede ser muy cerrada, muy limitada, y tenemos que expandirnos, porque si tú te quedas en este pasaje podrás decir, Pablo era terco, era testarudo, ¿por qué hizo esto? Pero cuando vemos la palabra completa, cuando por ejemplo vamos al capítulo 20, al versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. En otras versiones bíblicas dice, obligado por el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo estaba guiando a Pablo, le estaba mostrando lo que iba a suceder, estaba preparando su corazón. Pablo sabía que el Espíritu Santo quería que él fuera a Jerusalén. Él tenía que ir para cumplir esa misión. Y me fascina la respuesta de Pablo. Dice en el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo había reconocido la soberanía del Espíritu Santo Dios en sí, en su vida, y él estaba dispuesto a pagar el precio con tal que el sacrificio de Jesús fuera conocido, su obra misionera. Jesús hizo lo mismo. Jesús se sometió al Padre, obedeció al Espíritu Santo y se dejó guiar por él. Es muy importante que como hijos maduros hoy reconozcamos lo que fue este sacrificio. Como hijos maduros podemos entender el precio que tuvo que ser pagado para que la palabra de Dios fuera divulgada. Fue un sacrificio de sangre para que nosotros hubiéramos sido perdonados. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Un hijo inmaduro es alguien que no se preocupa por el costo. Él va a la cocina, un hijo inmaduro, y abre la nevera y come. Y no se pregunta cómo hicieron esos alimentos para llegar ahí. Cuando tiene hambre pregunta, ¿qué hora vamos a comer? Él no sabe el costo que ha tenido que ser pagado para que esos alimentos estén ahí. Un hijo maduro es consciente del costo, del valor de las cosas. Y tú como hijo maduro, hoy puedes decidir darle tu vida a Dios, entregarle tu vida a Dios. Dejar que sea el Espíritu Santo el que guíe tu vida, el que guíe cada una de tus cosas, cada uno de tus pensamientos, de tus emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Quiero darte algunos ejemplos. Con el Espíritu Santo me siento en mi corazón que me está diciendo que tengo que ir a orar por una persona, que tengo que ir a preocuparme por una persona, visitarla para tomar noticias de ella, saber cómo está. Abro la puerta y está lloviendo. Entonces me puedo decir, no, el Espíritu Santo no quiere que yo vaya. No, eso me estoy dejando guiar por la situación. El Espíritu Santo puso en mi corazón que fuera a visitar a una persona, que fuera a orar por ella. Yo voy, así tenga que pagar el precio. El precio es que tengo que mojarme, que tengo que pasar por esta situación. En tus finanzas, yo puedo decidir cuando recibo mi salario, pagar todas las deudas, pagar las cuotas, pagar lo que debo, sacar para el mercado, para diferentes gastos, etc. Y después decidir dar el diezmo. Y ahí me estoy dejando guiar por las situaciones. Pero si estoy siendo guiado por Dios, sé que yo tengo que reconocer a Dios en mis finanzas, tengo que entregárselas. Porque yo reconozco que es Él que me ha dado esa oportunidad, ese empleo, ese trabajo. Él es el que me da las fuerzas para poder hacer ese trabajo. Entonces decido dar mi diezmo primero, mis ofrendas a la iglesia, y luego el dinero lo utilizo para los otros gastos. Yo quiero probarte en esto, quiero desafiarte en esto, lanzarte un desafío, que le creas hoy a Dios en esta parte y verás cómo tu dinero va a ser multiplicado.
Es algo que funciona, es una ley que funciona y que ha funcionado en mi vida. Con tu genio, cuando tú pronto puedes decir, no, es que yo soy mal geniado, es que yo soy una persona de temperamento fuerte, soy santanderiano, tenemos un carácter fuerte. No, tú eres hijo de Dios. Tú, cuando lees la Biblia, dice, la palabra de Dios dice, fuimos llamados a vivir en paz. Y cuando me quiero poner bravo con alguien, cuando alguien me saca de genio, yo puedo decidir perdonar, puedo decidir poner la otra mejilla, puedo decidir humillarme. Si yo quiero crecer, el primer peldaño que tengo que escalar es el de la humildad. Ahí creceré en el reino de Dios y seré considerado grande. Yo quiero hoy que terminemos este devocional orando de la misma forma en que empezamos. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Si estás solo, estás con Dios. Estás con Dios ahí, Dios está contigo, tú no estás solo. Si estás con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ese es un momento de familia, es un momento de comunión junto con Dios. Nos conectamos con Él para alabar su nombre. Quiero humildemente pedirte que le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuáles son las áreas que tú no le has dado completamente a Él, cuáles son las áreas en las que Él no tiene el control total, cuáles son las áreas de tu vida en las cuales estás siendo controlado por las situaciones, cuáles son las cosas que tú no le estás creyendo a Dios, cuáles son las promesas que cuando tú las lees, tú dices, es muy bonito lo que está escrito, pero no lo creo, no es para mí. Yo quiero desafiarte hoy a que dejes de un lado tu incredulidad, que te concentres en la palabra y que olvides lo que tú piensas, que desaprendas lo que tú has aprendido y te concentres en esas palabras, en esas promesas y que pienses en ellas, que las atesores en tu corazón, en tu mente, que las guardes y las recuerdes porque son para ti también, fueron escritas para ti, fueron escritas para nosotros. Si tú tienes enfermedad, si ha habido un dictamen médico que ha sido pronunciado contra ti, yo quiero decirte que en Jesucristo hay sanidad, que Jesucristo no solamente quiere sanar tu cuerpo, pero quiere sanar también tu alma, quiere establecer una relación contigo, quiere mostrarte que Él es un Dios vivo y que Él se interesa por tu salud. En Él hay sanidad. En Él encontramos la sanidad, en Él no hay enfermedad, en Él hay gozo, hay paz. Y si esas palabras fueron pronunciadas, hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que tú eres sano. Declaramos que somos sanos en Cristo, que no hay enfermedad en nosotros, que esa enfermedad se va de nuestras vidas, cualquiera que sea, cualquiera que haya sido esa enfermedad, ha sido pronunciada, somos sanos. El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos guía y hoy decidimos caminar en Él, dejarnos ser transformados por Él, por su palabra. Hoy declaramos que pertenecemos a Dios, que Él guía nuestro camino y decidimos tomar esa cuerda que nos lleva a la meta en Cristo, a encontrar su camino. Ya la tenemos hoy acá, esa meta, porque ya hemos sido salvados, hemos sido sanados, hemos sido comprados con precio de sangre. Señor, gracias por esta mañana, gracias por ese tiempo que nos has dado, Señor. Declaramos que hoy habrán cielos abiertos, que habrán respuestas, Padre Santo, que habrán nuevos empleos, nuevos contactos, nuevas llamadas, Dios Todopoderoso, que hoy saldremos caminando, Dios Todopoderoso, con un propósito divino, Señor, para honrar tu nombre, Señor, para glorificarte en nuestros trabajos, en nuestra búsqueda de empleo, en nuestro caminar, Dios Todopoderoso Santísimo, en cada acción de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad, renunciamos a esa incredulidad y decidimos caminar en ti, Dios Todopoderoso, creyendo que tú eres Dios y que tus promesas son hechas en nuestras vidas, que ya las tenemos todas, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, les deseo un excelente día. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un fuerte abrazo desde la distancia, desde el frío de París. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los continúe bendiciendo.
Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde nos encuentras como La Gran Comisión. Y no te olvides de seguirnos también en nuestra página web, donde nos encuentras como Somos La Gran Comisión.